Buenas noches, doctor. Hoy voy a explicar lo que es el derecho de uso y de habitación. Según el artículo 825, el derecho de uso es el derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Pero si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. Como ejemplo podemos poner que un padre le otorga a su hijo el derecho de uso de una finca agrícola. El hijo tiene la facultad de utilizar la finca para cultivarla y alimentarse, pero no puede venderla. No puede vender la cosecha ni alquilar la finca a terceros. En este caso, el hijo es el titular del derecho de uso y el padre es el constituyente. El derecho de uso se ha constituido por contrato. El derecho de uso permite al hijo satisfacer sus necesidades personales y a las de su familia, pero no le otorga la propiedad de la finca ni el dominio de dicho inmueble. También el artículo 826 nos dice que los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera que el usufructo. Esto significa que puede constituirse por ley, por testamento, contrato o por prescripción. Un ejemplo puede ser que un padre puede otorgar a su hijo el derecho de uso de una finca agrícola, pongamos el mismo ejemplo, mediante un testamento. El derecho de uso se extinguirá cuando el hijo fallezca. El artículo 827 del Código Civil nos dice: ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Que no están obligados a pagar una suma de dinero como garantía de que cumplirán con sus obligaciones. Por ejemplo, un abuelo le otorga a su nieto el derecho de uso de un automóvil. El nieto no está obligado a pagar una suma de dinero como garantía de que no dañará el automóvil. Los derechos de uso y de habitación se pueden constituir de la siguiente manera. El primero, que es por ley. En algunos casos los derechos de uso y de habitación se constituyen por ley. Podemos poner el ejemplo que el cónyuge que no tenga la patria potestad de los hijos menores de edad tiene derecho a habitar la casa familiar hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad. Esto quiere decir hasta que tengan 18 años. También tenemos lo que es por testamento. El testamento puede otorgar el derecho de uso o habitación a una persona determinada. El testamento debe ser otorgado por escrito ante un notario público y debe ser registrado en el registro de la propiedad. También tenemos lo que es por contrato. El contrato es el derecho de uso de habitación, puede ser otorgado entre el titular del bien y la persona que va a ejercer el derecho de vivir ahí. El contrato debe ser celebrado por escrito y debe ser registrado en el registro de la propiedad. También tenemos lo que es por prescripción. El derecho de uso de habitación puede adquirirse por prescripción. Para ello es necesario que la persona que reclame el derecho haya utilizado la cosa durante un periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo para la prescripción es de 10 años para el derecho de uso y de 20 años para el derecho de habitación. Derecho de uso y de habitación se extingue por las siguientes causas, como es la muerte del titular. El derecho de uso o de habitación se extingue por la muerte del titular, eso quiere decir por la muerte del dueño del bien. El derecho pasa a los herederos del titular, pero solo si el título consecutivo del derecho lo permite. También tenemos por lo que es por el vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición resolutoria. Si el derecho de uso o habitación se constituyó por un plazo determinado o sujeto a una condición resolutoria, se extingue cuando se cumple el plazo o la condición que se haya puesto. También tenemos lo que es la reunión del derecho de uso de habitación con la propiedad en la misma persona. El derecho de uso o habitación se extingue cuando el titular del derecho adquiere la propiedad de la cosa. También tenemos lo que es la renuncia del titular. El titular del derecho de uso o habitación puede renunciar a su derecho. La renuncia debe ser expresa y debe ser expresa y escrita. Debe constar por escrito la pérdida total de la cosa. El derecho de uso y habitación se extingue si la cosa se pierde total o parcialmente. Por la prescripción, el derecho y uso de habitación se extingue por prescripción si no se ejerce durante el periodo de tiempo determinado por la ley. El periodo de prescripción, como lo había mencionado, es de 10 años para el derecho de uso y de 20 años para el derecho de habitación. Eso es lo que puedo exponer el día de hoy.